Las relaciones fraternas son quebradizas, con nada se fracturan. Son superficiales, no hay hondura. La perseverancia, la fidelidad, el sacrificio son valores que poco a poco van siendo desplazados por una personalidad light, una personalidad gelatina, una personalidad que no se le ve forma. Nuestra madre, Madre Albertina Ramírez, les decía a sus monjitas: no las quiero como cuajadas que se adaptan a cualquier balde. Espero que por allá se comprenda esto que acabo de decir. En nuestro país la leche la colocan en diferentes recipientes, y cuando van a sacar el queso, lo que cuaja ya para sacar el queso agarra la forma del recipiente. Entonces Madre Albertina decía que no nos quería como cuajadas o como quesos que agarran la forma del recipiente en que se coloca. Eso es una personalidad light, tratando de traducir un poco al contexto, tanto para nuestros amigos que nos siguen por Zoom, como para ustedes que están acá hoy con nosotros. Se está desarrollando una conciencia en el ambiente centrada en el yo. Una conciencia centrada en el yo, pues, me refiero a personas que comúnmente están volcadas viéndose el ombligo constantemente, sin entender lo que pasa a su alrededor. Pueden pasar miles de cosas alrededor, bonitas y no tan bonitas, y nosotros solo nos damos cuenta de lo que está pasando aquí en nuestro frágil corazón. Lo digo con estas palabras como un tanto irónico. Una hipersensibilidad a todo lo que es hostil. La persona se da a la huida al mínimo problema por enfrentar. Hoy nosotros los hermanos hemos discutido mucho sobre un tema que está circulando bastante, y es las llamadas relaciones tóxicas, las personas tóxicas. Entonces, comúnmente, para librarme de mi responsabilidad y asumir en algún momento a alguna persona, lo que hago es decir: esa persona es tóxica, mejor me le aparto. O esta relación es muy tóxica, separémonos. Y quizás han habido los problemas mínimos que pueden haber en cualquier relación interpersonal y que siempre han habido a lo largo de la vida, pero como estamos en una cultura light y no sabemos tolerar, por supuesto, ni toleramos ni nos toleran, entonces etiquetamos a una persona como tóxica, como algo destructivo, que es calavera, es malo para mí. Entonces, pero a veces no sin razón, a veces simplemente por problemitas que son propios de la vida cotidiana, propios de lo que ocurre entre las relaciones interpersonales. Esto lo podemos ver entre vecinos, lo podemos ver entre amigos, lo podemos ver entre familias. De igual modo, lo vemos entre comunidades religiosas.
Imagínense al padre del monasterio, o imagínense que yo diga que mi hermano Fray Domingo es tóxico. ¿Por qué? Porque me miró mal. O porque me pidió que le ayudara en algo que yo no quería hacer. O porque me dijo una frase que no me agradó. Imagínense utilizando ese calificativo despectivo para mi hermano. ¿Cómo se romperían nuestras relaciones? Claro, pero suele pasar. Es como si las personas estuvieran llenas de muchas seguridades, que es señal, por supuesto, de una profunda inseguridad. Cuando hay muchas seguridades, es señal de que hay inseguridad. Seguridades que son como diosecillos. Quien tiene muchos diosecillos en quien refugiarse, a la larga está totalmente desprotegido porque los diosecillos son caducos y en cualquier momento se hacen humo, escapándose de nuestras manos. Así son los diosecillos que nosotros creamos. Nuestras seguridades, como humo, se escapan, nos quedamos frágiles. El exceso de seguridades nos vuelve vulnerables ante las exigencias que supone y que nos exige otra persona. ¡Qué horrible! Lo digo con signos de admiración. ¡Qué horrible! Hoy es difícil hacerle una corrección a un amigo, a un hijo, a un hermano. Los padres de familia, los superiores en las comunidades, los padres espirituales, hoy se ven en apuros por no poder corregir según las necesidades lo ameritan. Hay una hipersensibilidad, pues cuando te atreves a hacerle una observación a alguien que realmente amás, se corre el riesgo de perder a esa persona. Si una persona está fuera de lugar y uno se atreve a hacer esa observación, uno se atreve a alejar a esa persona de uno. Se atreve a perder a esa persona al hacerle una observación. Y cuando digo perder a una persona, a veces en la familia puede ser literal. No es uno el caso en el que después de una corrección que hace un padre de familia, el chavalo se suicida. Por una corrección que se le haga. Hay una fragilidad increíble en la personalidad hoy en día. El placer del confort, de estar sentado en el sofá con los pies sobre la mesa jugando Nintendo, esto para los chavalos, ¿verdad? Pero a veces los papás también se ponen así. Y a veces hasta la mamá. El poder, el cuidado de la imagen. ¿Cómo se cuida la imagen hoy? El excesivo uso del Internet, el consumo de pornografía, y no estoy hablando de los chavalos, estoy hablando de esposos, de esposas, de muchachas, estoy hablando de mucha gente consume pornografía. Afición por las compras, lo que hablaba ayer de cuando se va al mercado y uno se pone ansioso porque ve tantas cosas que quiere comprar. Afición por los carros, por las casas bien amuebladas,
Son un elenco de diosesillos a los cuales recurrimos para darle consistencia a la personalidad y no nos damos cuenta que solo nos hacen cada vez más vulnerables e incapaces de vivir experiencias profundas de felicidad. De hecho, es rara la persona que ha puesto su seguridad en uno de estos tantos diosesillos que yo les he mencionado para buscar seguridad, que diga, realmente soy feliz. Muy raro es que una persona se sienta cómodo viendo pornografía en diferentes momentos del día y diga, ay, yo sí soy feliz con esto. Podrá tener placer, pero que diga que es feliz, lo dudo. Y ahí hablo del uso de estos diosesillos, pero lógicamente cuando se excede, cuando uno se excede con el internet, con los deseos de cosas y muchas cosas, y se pierde de vista un mundo bello que nos rodea. Sostener una relación con una persona trae consigo una serie de exigencias que el hombre actual parece no estar preparado para asumirlas. Asumir una relación en estos tiempos requiere exigencias, muchas exigencias. Y las cosas, pues, le están costando un poquito de más a los que asumen este compromiso. Mucho matrimonio, mucho religioso, mucho sacerdote, se cansan al poco tiempo de los compromisos que asumen. Diría yo que es un fenómeno que está ocurriendo en la cultura actual. Porque justamente las relaciones con las personas cada vez se hacen más difíciles. Los detalles, por ejemplo, para tener una relación interpersonal con la otra persona, compartir la vida con ella, sentirse bien, sentir que te estás dando y que no te estás viendo solo el ombligo, requiere detalles. Ustedes saben que sí. Qué hermoso es cuando conocemos a alguien que es detallista con nosotros. ¿Quién tiene detalles lindos sin intereses de por medio con la otra persona hoy en día? ¿Quién se adelanta a las necesidades del otro para servirle? Los detalles requieren concentración y en esta sociedad pocos se pueden concentrar. Erich Fromm, en un libro, Tener y Ser, habla de que una persona hoy en día le cuesta tanto concentrarse que siempre está ocupando todos los sentidos de su cuerpo. Llega a su casa, por ejemplo, enciende el televisor y a la vez que va a tener sus ojos ocupados, también va a tener sus oídos ocupados, pero también va a encender un cigarrillo y va a tener su boca ocupada y también va a tener sus manos ocupadas. Entonces va a estar viendo televisión, oyendo, fumando, todos los sentidos del cuerpo. Y ahí va a estar frente al televisor porque le cuesta concentrarse. De ahí los 10 minutitos de silencio diario para irse apoyando a desarrollar esta cualidad que la cultura actual la está perdiendo, la concentración. Entonces, una relación requiere detalles y para ser detallista
hay que ser contemplativo. Miren la Virgencita María, mírenla a ella en las bodas de Caná. ¡Qué detalle! Esa mujer, ese detalle para con aquellas personas que se habían casado fue inmenso. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de ver, de pensar en la otra persona. No estaba ensimismada sobre sus propios problemas y sus propias cosas. Vio la necesidad, se adelantó, tuvo un detalle con aquellas personas, no dejó que se le arruinara la fiesta. El amor implica eso. Implica invertir tiempo. ¿Quién quiere invertir tiempo hoy? En silencio, por ejemplo, para contemplar. Muy pocos. De hecho, a nosotros nos dicen que aquí vivimos perdiendo el tiempo porque no hacemos nada, porque nos dedicamos a la oración. Los monjes pierden el tiempo. Y si nos piden que vayamos a un lugar por ahí a celebrar, a estar, y no podemos ir, ¿y qué hacen ahí todo el día esos monjes? Que no salen, que no van a confesar allá, que no van a dar la unción de los enfermos allá, que no van a casar a aquel, que no le celebran. Es decir, quieren que todos estemos volcados hacia un activismo desmedido. No se comprende el tiempo de silencio, de estar en un lugar, de contemplar, de aprender a relacionarse con Jesús y de ofrecer en esta cultura del ruido y de la superficialidad el sacrificio de saber estar. Si estar en un lugar fuera fácil, este monasterio estuviera lleno de vocaciones. Gracias a Dios que nos ha mandado a Javier. Nuestro último vocacional lo recibimos hace 2 semanas y aquí lo tenemos con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros, enviándonos a un hijo. Estamos recién paridos. Las relaciones requieren perdón. Ahí es donde entran las personas tóxicas. Quien me la hizo, me la paga, dice el refrán, dice el dicho. Una persona falló, me dijo algo que a mí no me gustaba, inmediatamente descarto a esa persona. Requiere perdón, no de una parte, de ambas partes. Requiere diálogo. Requiere inversión también. ¿Por qué no decirlo que una relación requiere inversión? ¿Y quién quiere invertir en el otro con tantas necesidades propias que hay que satisfacer? ¿Quién quiere invertir en el otro con tantas cosas que me faltan a mí? Requiere perseverancia. Una relación con el otro requiere perseverancia. Imagínense ustedes, vivimos en un mundo que está pendiente de 1 y 1000 cosas. Así estamos, pendientes de todo. La impaciencia es uno de esos grandes temas que es necesario trabajar en nuestro diario vivir. Por eso se han creado tantas leyes. Bueno, para resumir, vivimos en un mundo pragmático. Entonces, en una comunidad religiosa, por ejemplo, si un religioso viene y comete una falta, entonces nos vamos a la regla, a las constituciones, y si no está ahí a la verdad vinculante, y si no está en la verdad vinculante, nos vamos al derecho canónico universal y buscamos qué castigo aplicar para ese error que cometió el religioso. Pero no nos tardamos mucho porque inmediatamente lo tenemos en un sistema donde aparece la ley que se le va a aplicar según el error cometido. Y así en todo.
Cada cosa tiene una respuesta inmediata. No hay tiempo. Que invertir. Todo es demasiado rápido, rápido, rápido. Requiere fidelidad, ser fiel. En una relación se necesita fidelidad. El hombre actual está ávido de necesidades y es como una mariposa. Así es el hombre actual, como una mariposita. Las flores abundan. Necesita pasarse por todo el jardín, parándose en las flores, la mariposa. Todo es atractivo. Estamos en una sociedad donde todo es atractivo. Ser fiel, permanecer junto a una persona, descubriendo el misterio que le envuelve su vida, en nuestra sociedad se puede tornar, un poco aburrido. Le queda difícil optar por alguien y asumir responsabilidad frente a esa opción. Hay casos donde ya sea el esposo o la esposa dicen, bueno, para que no se vuelva monótona nuestra relación, yo tengo a mi esposa, pero necesito tener una que otra amante. Y así el matrimonio se puede perdurar más, porque yo no me aburro. Lo puede decir la esposa o lo puede decir el esposo. La fidelidad hoy en día es difícil, cuesta mucho. Está un hombre hiper solicitado, sobre todo con el aparatito del teléfono, una hipersolicitación que hay hacia la persona que le cuesta mucho la fidelidad. Bajo estas circunstancias de las que he venido hablando, las preguntas, las famosas preguntas que a veces quitan el sueño, que formulé al principio para la meditación, no son fáciles de responder. Puede que no se me haya ocurrido que alguna persona esté dispuesta a sacrificar algo que le importe por mí. Puede que no se nos haya ocurrido una persona que esté dispuesta a sacrificar algo que le importe por mí. Hemos visto quizá a la persona más cercana tan volcada hacia sí misma, es decir, viéndose su propio ombligo, que creemos que no estaría dispuesta a ofrecer mucho por mí. Puede que nos haya pasado eso. Tenemos personas cerca de nosotros, en nuestra casa, un vecino, tantas personas cercas, pero quizás la hemos visto tan volcada hacia sí misma que decimos, no creo que esta persona pueda hacer algo por mí si me pasa algo. El padre Jaime, por ejemplo, cuando inició esta obra, él comenzó tratando de darnos una formación integral. ¿Para qué? Para poder responder cuando él no estuviera. Y la pregunta que siempre nos hacía, si yo no estoy, ¿vas a responder? ¿No vas a estar ensimismado en vos mismo viéndote tu propio ombligo? ¿Vas a continuar con la obra? ¿Te vas a hacer responsable de tu opción? ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo creer en vos? Eran las preguntas que
que nos hacía que nos sacudieran, que nos llenaran de entusiasmo también. Creer en una persona que puede dar la cara por ti hoy en día. El Padre dudó muchas veces quizás de mí, que yo no fuera capaz de dar la cara, porque vengo de esa cultura en la que a pocos nos gusta dar la cara haciendo renuncias profundas para interesarse por los demás. Eso es bien interesante. Incluso la segunda pregunta, puede que hayamos tardado en responderla porque es tan grande mi inseguridad que lo único que me estabiliza emocionalmente, económica o socialmente es esa situación de pecado en la que me encuentro y es mi refugio. Por eso me cuesta renunciar. Cuando les pregunté que si estaban dispuestos a renunciar por Jesús a su pecado. Puede que haya costado, puede que algún esposo esté pasándola tan mal en su casa que lo único que le consuela un poquito es su amante y no está en condiciones de decir, la voy a dejar, porque dice, creo que estoy enamorado de ella, pero también amo a mi esposa. Entonces está en una situación de pecado y dice, ay, no estoy dispuesto ahora. O hay quienes te querés confesar, que me da miedo confesarme, me da miedo soltarme de esta situación que estoy viviendo, porque me da miedo, porque es tu seguridad. Y no te confesás porque te da miedo, porque no quieres dejar esa seguridad. No es raro que actualmente alguno de nosotros esté poniendo en duda su vocación porque siente que la generosidad le resta espacio en su vida personal. Ay, es que mientras yo tenga una familia, mientras yo esté con mi familia, entonces ya no me voy a pertenecer a mí, le voy a pertenecer al otro. Y yo tengo deseos de llenar tantas cosas, tantos vacíos, que siento que le estoy dedicando el tiempo a los demás, pero no estoy llenando mis propios vacíos. Entonces prefiero mejor desligarme de cualquier responsabilidad y comenzar a llenar mis propios vacíos. Y renuncio a la comunidad, renuncio a la familia, renuncio a las responsabilidades. Hago referencia a las preguntas de meditación porque tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando. Y aquí ya voy a comenzar a abordar el tema que dije que íbamos a abordar. Optar por la persona humana es crear espacios de relacionalidad. Optar por el otro. Y como las pequeñas comunidades. Optar por la persona humana y crear espacios de relacionalidad como las pequeñas comunidades, la vida religiosa, la familia, los círculos de amigos, convocados para intercambiar experiencias fundamentales de cara a nuestra vida. Eso es algo que estamos llamados a cultivar. Jesús, en la cultura de su tiempo, encontró muchas resistencias en el corazón del hombre. Vio la división profunda entre hombres de una misma raza, entre hombres de una misma religión, entre hombres de diferentes culturas, y se dio cuenta que el problema que estaba de fondo es esa tendencia humana a verse el ombligo. Jesús detectó el problema.
La tendencia humana de verse siempre a sí mismo, estar volcado sobre su propio ombilico, dice un padre italiano que nos quiere mucho y nos da nuestros retiros espirituales. Nuestro ombilico, dice. De él hemos aprendido esa de estar volcado sobre nuestro ombligo. De centrar la atención en un yo cerrado. Jesús se encontró con las marcadas divisiones sociales, políticas y religiosas. Encontró a unos fariseos, claro, muy preocupados de mantener esta ley aquí, el rigorismo, lávate las manos antes de comer, lavar los alimentos porque hay que purificarlos, apartar a esa persona que tiene el flujo de sangre, que se hizo una herida porque es impura, en fin, no te juntes con el pecador. Una serie de rigorismos, que solo ellos podían cumplir. Entonces la salvación solo a ellos les pertenecía. Porque la gente común no conocía las leyes, pero ellos sí. Entonces la salvación le pertenecía a ellos. Estaban muy bien centrados sobre sí mismos. Si vamos a los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos? Los que administraban la plata de los templos. Claro, administraban la plata de los templos, exigían los impuestos, sin importar que había gente que ni siquiera los podía pagar y quedaban en hambre. Pero claro, los impuestos les servían a ellos para hacer negocios con el imperio romano. Hacer negocios con ellos y estar en un estatus que nadie los podía tocar porque estaban del lado del poder. Sí. Eso es muy bonito, estar del lado del poder en los momentos difíciles. ¿Quién me toca? Puedo gritarle cualquier cosa a una persona y hacer lo que yo quiera en un lugar donde estoy al lado del poder porque el poder me protege. Eso es verse a sí mismo y no pensar en el otro. Así estaban los saduceos, los celotas, que estaban pretendiendo hacer justicias por sí mismos y derramar sangre. Ellos eran como con esa actitud de guerreros. Pero ¿qué supone la guerra? No supone destruir al otro. ¿Qué actitud humana hay cuando se busca la guerra? ¿Qué actitud humana hay cuando buscamos las armas? ¿Qué se genera? Más odio, más división. El odio responde al odio. Esa era la vida que se encontraba en el contexto donde Jesús vino. A unos romanos imponiendo su poder, estaban muy centrados en sí mismo, llevando su cultura a todos sus territorios conquistados. Los romanos eran muy pagados de sí mismos, lo tenían todo, eran el poder, claro, y que se mueran de hambre los que no tienen poder, los que no tienen dinero, como pasaba, como ocurría. Los pobres que morían porque no tenían para pagar el impuesto y hasta podían ser encarcelados. Ese era el mundo donde Jesús vino. Ahí decidió venir Él. No le importó. Voy a ir a donde estas personas que viven de esta manera, dijo el Dios que no tenía ¿por qué hacer eso? Jesús no tenía por qué venir a sufrir esos desmanes que sufrió con esa gente que estaba muy volcada hacia su propio ombligo. No, Él no tenía por qué, pero decidió hacerlo. Decidió amarlos. Decidió darles su vida, su tiempo. Decidió ser detallista con ellos. Decidió perseverar en su misión, decidió ser fiel, decidió asumir ese camino con esa gente que se miraba hacia el propio ombligo.
Con un deterioro así del que les he mencionado, del corazón humano, Jesús se dio cuenta que era necesario asumir su misión con convicciones profundas. Eso es lo que le falta a nuestra cultura actual, convicciones profundas que presentaran al hombre de su tiempo una alternativa, otro modo de ser y de vivir en la sociedad. Ante un corazón dividido y fragmentado, el Maestro Jesús ve oportuno restaurarlo, pero no de cualquier manera, sino recurriendo al origen de la historia. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? Por amor. Entonces Jesús va al origen, va al hondón del hombre, donde habita el amor con que fue creado, y apela al amor para crear una sociedad nueva, un mundo nuevo. Jesús sabe que su misión es apelar a la capacidad de amar que anida en el hondón de todo hombre y de toda mujer que fue creado a imagen de un Dios que es amor, que es comunidad, Trinidad. Pero no lo hace de cualquier modo tampoco, sino que toda su vida, hechos y palabras, los dirige hacia esta misión. Lo primero que hace es encarnarse en el seno de una familia para crecer y aprender a relacionarse, descubriendo en sus padres y demás familiares el don precioso de nuestra vida. Ahí quiso encarnarse Dios para descubrir lo bello que es la vida. No cayó del cielo en una montaña donde no habían personas. Entró en la historia misma donde habían personas, donde podía conocerlas, entenderlas, relacionarse. La primera escuela de relacionalidad y entrega, ¿quién es? María, que es capaz de dar su sí incondicional a la vida humana a través de un embarazo que pone en riesgo su propia vida, que la desinstala y la traslada a un campo de misión hostil. Hoy el Padre nos decía que el anuncio del ángel dejó a María tatarateando. Monseñor en la homilía de la misa con todos los sacerdotes, la misa crismal, nos decía que el anuncio del ángel dejó tatarateando a María. Explicaba el término griego que no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que significaba tataratear. Tataratear es alguien que está sacudido, que se está tambaleando, que una palabra le penetró tan hondo y que la sacudió, que no lograba encontrar aire, decir, la sacó de onda, como decimos nosotros. Es increíble lo que hizo la palabra del ángel con la Virgen. Ahí quiso encarnarse Jesús, en esa madre que asustada le demostró lo que significaba darse al otro, generar vida. Otro ejemplo va a ser el de San José, que cree, respeta y es fiel, con tal de cultivar los valores profundos de un hombre que se sabe amado por Dios y por supuesto por su prometida. San José fue fiel a la Virgencita porque creía en ella.
Ese es algo importante en este camino de relacionalidad y de aceptación del otro, creer en el otro. Jesús creyó. Qué difícil es creer en el otro. ¿Cómo etiquetamos a las personas? A la primera falta que comete una persona, se le pone una etiqueta. Esta persona es ladrona, sin siquiera pensar que la persona ya cambió. Hizo algo una persona, inmediatamente le colocamos la etiqueta y la excluimos de nuestra vida. Qué difícil es creer en la persona. Y ya no se diga cuando es su novia y aparece embarazada. ¿Se imaginan ustedes lo difícil que es creer en una persona cuando miente? Ya no se diga cuando se ven los hechos. Más difícil todavía. Pero José creía. Ellos fueron la primera escuela de Jesús, que sabía creer en la otra persona. En su misión, Jesús nunca quiso estar solo, como el hombre de la cultura romana o griega, cuyos dioses eran seres perturbados y solitarios. Es desfile de dioses solitarios los que tienen los griegos y los romanos, desesperados de sí mismos y solos muchas veces. Y buscaban las amantes humanas, los dioses griegos, para no sentirse tan solos. No se saciaban a sí mismos. Jesús nació en el seno de una familia y cuando creció, construyó su propia familia. Sin importarle que salir al encuentro de la otra persona, es muy importante esto que estoy diciendo. Jesús nace de una familia y cuando crece busca otra familia sin importarle que salir al encuentro de la otra persona implica renuncia de sí mismo, dejarse de ver el ombligo, implica entrega y sacrificio. Sabiendo Jesús que él implicaba eso, él llama a sus discípulos para compartir la vida con ellos. Se hace amigo de los hombres y lucha por mantenerlos unidos en su amor. Su principal objetivo fue demostrarle que los amaba sin reserva. Amarlos sin reserva significa darlo todo, al punto de quedarse desnudo. Literalmente, ¿verdad? Aquí en Jesús yo no estoy usando comparaciones ni pretendo Es que cuando yo digo que Jesús era capaz de quedarse desnudo, es que era capaz de quedarse desnudo por amor. No hablo en sentido figurado. Es que es así. Jesús fue detallista, contemplativo, perseverante, paciente y fiel. Todo esto, hasta las últimas consecuencias. Es bonito perseverar en los momentos fáciles. Es bonito contemplar sin distracciones. No hizo distinción ni excluyó a nadie. No juzgó ni condenó a nadie. A todos los acogió. Dar la vida por sus amigos no se reduce a la humillación y muerte llena de ultrajes que recibió en la cruz. Dar la vida por sus amigos en Jesús fue optar por una comunidad. Importantísimo. Dar la vida por sus amigos no solo fue subir a la cruz,
literalmente. Fue optar por una comunidad. Es decir, sin importar las consecuencias y lo que vaya a ocurrir en esta relación que voy a crear contigo, yo la asumo. Y opto por compartir contigo, Judas, que sos de una personalidad débil, frágil, que me vas a traicionar, que me vas a robar la bolsa de dinero que voy a depositar en tus manos. Pero así te llamo, así quiero que seas mi discípulo, así te amo. Eso es subir a la cruz. Asumir el reto de compartir la vida con el otro a sabiendas de que lo amo y de las consecuencias que hay en esa opción. A sabiendas que eso implicaba consagrarse al otro y estar pendiente del otro. Lo que estoy diciendo en nuestra cultura sé que para muchos es una locura, o dirían masoquismo. En Jesús es amor. A sabiendas que acoger a la otra persona implicaba renunciar cada instante a sí mismo para despertar conciencia del amor y de la comunidad. El Evangelio está lleno de testimonios de entrega y convicciones profundas vividas en el seno de aquella sociedad dividida y herida por el egoísmo. La parábola en la cual meditamos del buen samaritano nos ilumina bastante en qué consistió el amor por sus amigos. También de ella nuestra cultura tiene mucho que aprender. La lección del buen samaritano es una obra maestra de lo que significa la misericordia y la entrega incondicional. Fijémonos un poco en la actitud de los personajes que describe la parábola del buen samaritano y traigámoslos a nuestra conciencia. El samaritano es un hombre excluido por una religión. No, ni quiera Dios, no te acerques a los samaritanos. Un judío entrando en contacto con los samaritanos, esa gente impura. El samaritano era un hombre excluido por los judíos. Y por una cultura, por pensar diferente, lógicamente. Aquí cultura y religión para la fe judía va de la mano. También en el camino hay un hombre herido por unos ladrones que a la vez son excluidos por su propia decisión. Porque así como hay otros que nos excluyen, así también uno se puede excluir con sus propias decisiones. Samaritano excluido por los judíos, los ladrones excluidos por su propia decisión. Son prófugos de la ley, prófugos de la justicia porque son ladrones. Que a la vez estos ladrones excluyen al herido. El herido es excluido por el maestro de la ley que da un rodeo para no toparse con él. Y el maestro de la ley es excluido, esto es interesante, es excluido y aislado por sus propias normas y legalismos. ¿Cómo es de profundo esto? Que muchas veces cuando creamos tantas leyes y nos apegamos tanto a ellas, terminamos nosotros presos de nuestras propias leyes. Terminamos siendo víctimas de nuestra propia creación.
Así les pasa a el maestro de la ley y al levita que da un rodeo para no toparse con el herido, un excluido de su propia mentalidad. Es un desfile de excluidos en este texto. Es un desfile de excluidos y replegados en sus propias fronteras. Pero entre ellos, miremos, todos son excluidos, pero entre ellos hay uno que rompe el círculo vicioso del funcionamiento monótono y frío de aquella sociedad. Todos son excluidos, pero hay uno que rompe con el círculo vicioso. El paso de romper con ese círculo vicioso de exclusión, ¿quién es? El samaritano. Esa decisión lo lleva a darle un giro a su propia vida. Lo lleva a desviarse de su propio camino, a dejar su propia cabalgadura, a renunciar a sus posesiones y a comprometer su futuro. Todo lo que implica cuando uno se detiene para encontrarse con el otro. Todo lo que le tocó a este samaritano cuando decidió atender al herido. Es que te cambia la vida. Cuando decides compartir la vida y dejar de verte el ombligo, la vida te cambia. Y te cambia radicalmente. Al herido nadie lo había amado tanto, ni siquiera sus seres más cercanos, como lo hizo este hombre que decidió renunciar a sí mismo, dejar de verse el ombligo para atenderlo como se lo merecía. Para Jesús, el amigo no es aquel que vive con él. Ay, qué bonito, vivimos juntos, compartimos la casa, somos muy amigos porque estamos en la universidad y resulta que llegamos a alquilar la misma casa, él tiene su cuarto, yo tengo el mío y vivimos juntos, somos amigos. No, para Jesús amigo no es vivir juntos, sino todo el que tiene un corazón necesitado de su amor. Todo aquel que necesita del amor de Jesús es su amigo, no solo el que vive con él. Un corazón sediento de su entrega. Amigo es el que está en condiciones tanto de darse a sí mismo, como el que está en condiciones de recibir abiertamente el don. Los detalles en la parábola del buen samaritano son abundantes. Fijar la atención en el que está herido, detectar que necesita ayuda, conmoverse y comprometerse, invertir tiempo, bajarse del caballo, revisar las heridas, vendarlo, curarlo, ponerle aceite, vendas, despojarse de su estado de confort. El samaritano iba en su cabalgadura, iba delicioso. Cederle la cabalgadura, sacrificarse, caminar con él, invertir dinero, le paga al hospedero, comprometer el futuro, si algo le falta te pagaré cuando regrese. Todo esto requiere perseverancia, requiere decisión, requiere paciencia y también fidelidad. Valores que contrastan abiertamente con lo que les mencionaba al principio. Valores que para nuestra cultura, por ejemplo,
entran en abierta contradicción. Pensar como el samaritano es una afrenta para el homo economicus de nuestro tiempo. Pensar como ese samaritano que se despoja totalmente es una afrenta para el hombre de nuestro tiempo. ¿Saben quién es el samaritano? El samaritano es Jesús. Ese de la parábola que está ahí, Él es Jesús. Esta es su actitud, la actitud de Jesús, su praxis liberadora, su modo de ser en la historia. Cada instante fue optar por la persona herida, y esta persona herida es tanto el ladrón, agresor, el maestro de la ley que da un rodeo, el marginado por el sistema de poder que somete y esclaviza a los más vulnerables. ¿Se dan cuenta? Jesús es el buen samaritano, pero los heridos no solo es el que estaba literalmente herido. El herido también era la persona que estaba fijada a la ley, como el maestro de la ley, como el levita. El herido también era el herido, excluido. El herido también eran los ladrones. Por todos ellos vino Jesús. Todos ellos yacen en el camino. Y por supuesto, yo. Así es. ¿Quién no está herido? ¿Quién no necesita de Jesús? Que alguien diga que no necesita de Jesús. Que alguien diga que no está herido. Si dice que no está herido, está a punto de morirse. Esa es la herida más grande que puede haber, la soberbia. Así es Él. A esa historia quiso entrar a curar las heridas del ser humano. Ese es el samaritano. El llamado de los discípulos es la apertura de una escuela que opta por la vida humana, con toda su grandeza. En ellos, en los discípulos, se verifica la construcción del proceso de humanización de Jesús. Los discípulos son los receptores directos de una herencia transmitida del testimonio vivo de amor puesto en marcha. La convivencia diaria, el encuentro entre ellos, el respeto mutuo, la delicadeza en el trato, el proyecto común de compartir el mensaje de Jesús, el estilo del mismo maestro, es la señal de que la amistad es una cultura más humana. Es la señal de que la amistad y una cultura más humana no es una utopía. No, se puede verificar. Dar la vida por los amigos es entonces desarrollar nuestra capacidad de amar con la que hemos sido creados y ponerla en práctica en el seno de una sociedad gravemente herida por el pecado. Estamos claros entonces que los amigos de Jesús no se reducen al grupo de los discípulos que Él llamó y que le acompañaron durante el anuncio del reino. Para Jesús, sus amigos son toda persona herida que acoge responsablemente su don y lo hace suyo, ofreciéndolo y practicándolo como un mandato expreso de sus hechos y palabras.
Ese amor que nos descubre Jesús en nuestro interior con su entrega es la necesidad que el hombre actual carga en su corazón. Es necesario, pues, ser creadores de una cultura que hunde sus raíces en el misterio comunitario, que es un misterio de amor. Comparto con ustedes la visión agustiniana de lo que significa la amistad, que no es otra cosa que un deseo de convivialidad e interpretación entre los seres humanos. Dice San Agustín en los Soliloquios. Y ahora dime, le dice, ¿por qué quieres que vivan o permanezcan contigo tus amigos a quienes amas? Y se responde, para buscar en amistosa concordia el conocimiento de Dios y del alma. De este modo, los que primero llegasen a la verdad podrían comunicársela sin trabajo a los otros. Y viene la otra pregunta. ¿Y si ellos no quieren dedicarse a investigaciones? Los animaré a que se dediquen. Y viene la otra pregunta. ¿Y si no puedes lograr tu deseo? Porque ellos se creen en posesión de la verdad, porque tienen por imposible su hallazgo o andan con otras preocupaciones. Viene la respuesta. Entonces gozaré de su convivencia y ellos de la mía, según podamos. Para San Agustín era maravilloso tener amigos, compartir la vida, pero también para él implicaba dolor. San Agustín sufrió mucho de ver a sus amigos que muchas veces dejaban el camino, que muchas veces se equivocaban en sus decisiones. Pero eso implica acoger al otro, implica sufrir con ellos. A veces no sufre tanto uno de nuestros propios problemas como sufre de los problemas del otro. La amistad, cómo sufren los padres de familia por sus hijos, etc. El otro trae consigo un sufrimiento, pero es un sufrimiento agradable porque evoca el amor con que fuimos creados. Y cuando algo toca el corazón, cuando algo toca el amor, nosotros somos capaces de ser felices. Porque esa es nuestra esencia. Amar. ¿Por qué? Porque fuimos creados por un Dios cuya esencia es el amor. Un Dios que es amor. Y si Él te creó, ¿cómo te creó? Capacitado para amar. Esa es la imagen del hombre, el amor. La imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. Es el amor. ¿Qué pasaría de una persona que no sea capaz de salirse de sí misma y dejar de verse su propio ombligo y comenzar a ver el mundo que le rodea? Fuera de nosotros hay unas realidades tan bellas que nos esperan para darle sentido desde el amor. Desde el amor se le da sentido a toda la realidad que ustedes quieran.